Lección 9 para domingo 20 de agosto. Sino acciones de gracias. ¿En qué sentido quiere Pablo que los creyentes sean imitadores de Dios? Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 dicen: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo insta a los creyentes de Éfeso a andar en amor, un llamado importante para esta sección. Este andar en amor debe inspirarse en el propio amor de Cristo por nosotros, expresado en su sacrificio expiatorio. Pablo afirma 4 cosas acerca de ese sacrificio. Número 1. Está motivado por el amor de Dios Padre y del mismo Cristo. Número 2. Es sustitutivo, ya que Cristo murió en nuestro lugar. Cristo no es una víctima pasiva, sino que se entregó voluntariamente por nosotros. Número 3. Según las imágenes del servicio del santuario del Antiguo Testamento, la muerte de Cristo también es un sacrificio que se le hace a Dios. Y número 4. Dios acepta el sacrificio ya que es una ofrenda. En Efesios 5, 3 al 5, luego introduce una sección que expresa preocupación por la ética sexual. Los jóvenes conversos de Éfeso corren peligro de revertir su llamado cristiano y ser arrastrados nuevamente a un comportamiento sexual que negaría su testimonio cristiano. Por un lado, el mundo greco-romano del siglo I exhibía la corrupción moral y el libertinaje que se describen en otras partes del Nuevo Testamento, por ejemplo en 1 Corintios 6, 9, Gálatas 5, 19 y en Efesios 4, 17 al 19 y Colosenses 3, 5. Por ejemplo, los banquetes de los ricos presentaban regularmente los comportamientos que Pablo denuncia en Efesios 5, 3 al 14. Embriaguez, lenguaje obsceno, entretenimiento atrevido y actos inmorales. Además, los centros urbanos aportaban anonimato y permisividad que fomentaban las prácticas sexuales inmorales. Por otro lado, muchos de esa sociedad llevaban una vida virtuosa y sirvieron como defensores de una moralidad estricta. Cuando el Nuevo Testamento presenta listas de vicios y virtudes y códigos de familia, los autores reflejan temas del mundo greco-romano en general. Por ejemplo, como se ve en Efesios 5, 21 a 6 al 9 y Colosenses 3, 18 a 4 al 1. En este mundo, libertino y virtuoso al mismo tiempo, ayuda a explicar las exhortaciones de Pablo a evitar el comportamiento inmoral practicado por los gentiles, mientras desea que los creyentes sean prudentes en su conducta y así tener una buena reputación entre los de afuera. ¿En qué medida las palabras de Pablo acerca de la conducta sexual se aplican a tu cultura según donde vivas? De el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 231, dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Los cristianos han de ser como Cristo, deben tener el mismo espíritu, ejercer su misma influencia y poseer la misma excelencia moral que él poseyó. Los idólatras
y corrompidos de corazón tienen que arrepentirse y volver a Dios. Los que son orgullosos y que se justifican a sí mismos tienen que subyugar el yo y arrepentirse con corazón manso y humilde. Los que se inclinan hacia la mundanalidad tendrán que desprender los tentáculos de su corazón de la basura del mundo a la cual están prendidos y entrelazarse con Dios. Han de convertirse en personas de pensamiento espiritual. Los deshonestos y prevaricadores tienen que hacerse justos y rectos. Los ambiciosos y codiciosos han de ocultarse en Jesús y procurar su gloria y no la propia. Tienen que despreciar su propia santidad y acumular tesoro en el cielo. Los que no oran tendrán que sentir la necesidad tanto de la oración secreta como la de familia y elevar sus plegarias a Dios con gran fervor. Aquí vemos una ilustración del proceso del cambio que aún se ve en profesos cristianos que tienen que cambiar en su vida. Del libro Los Hechos de los Apóstoles, páginas 3, 7, 5 y 6, dice que las palabras que Pablo expresó muestran las maravillosas posibilidades de la vida cristiana y hacen bien claro que no hay límites para las bendiciones que los hijos de Dios pueden recibir y alcanzar, creciendo constantemente en el conocimiento de Dios. Y al conocer más y más de Dios, tiene el efecto de transformar nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Cuando decidimos entonces cambiar, Dios provee el poder divino para ese tipo de transformación. Debemos crecer constantemente en el conocimiento de Dios y así podemos ir de fortaleza en fortaleza, de altura en altura en la experiencia cristiana. Y de eso se trata nuestra experiencia. Si no hay crecimiento en el conocimiento de Dios que resulta en una transformación de pensar y actuar y sentir, entonces la vida cristiana no está progresando a ser imitadores de Dios y no estamos creciendo en las virtudes cristianas y así preparándonos para la vida eterna como resultado de la transformación del carácter. Entonces, al ser y progresar de fortaleza en fortaleza y de altura en altura en la experiencia cristiana, hasta que por la potencia de su gloria, o sea, la gracia de Dios y su poder, llegamos a ser aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Que Dios nos bendiga al tener el concepto en la mente de que podemos ser imitadores de Dios y Cristo en nuestra vida diaria, en combinación con el poder divino necesario para que se lleve a cabo tal imitación. Amén.